Hola, buenas. El día de hoy quiero que repasemos un ejercicio de convección de calor en el caso de un banco de tubos. Obviamente este va a ser un ejercicio más o menos simple. Tomé un ejercicio del libro Crate y lo vamos a resolver en conjunto. Entonces, veamos. Problema. Se calentará aire atmosférico de 58 a 86 grados Fahrenheit pasándolo sobre un banco de tubos de latón dentro de los cuales se condensa vapor a 212 grados Fahrenheit. El coeficiente de transferencia de calor en el interior de los tubos es de aproximadamente 1000 BTU hora pie cuadrado grados Fahrenheit. Los tubos tienen una longitud de 2 pies, un diámetro exterior de media pulgada y su designación es BWG número 18. Esto quiere decir que el espesor de su pared es de 0,049 pulgadas. Se tienen que configurar en línea de un patrón cuadrado con un paso de 3/4 de pulgada dentro de una coraza rectangular de 2 pies de ancho y 15 pulgadas de altura. Si el flujo máximo total del aire que se calentará es 32.000 libras por hora, entonces estime o nos piden estimar el número necesario de filas transversales. Ok. La situación física, que es importante para entender el problema, es la siguiente. Esta no la saqué del enunciado, sino que viene explícita en el libro. O sea, los dos son parte de la pregunta. No es que uno tenga que dibujarla a partir de lo que dice el enunciado. Bien, primero que todo, súper importante, el arreglo es cuadrado. Decía, el arreglo de los tubos es cuadrado. Y además tenemos las dimensiones, obviamente, de cada uno de los parámetros de este intercambiador de calor. Ahí tenemos el valor de los valores ST y S sub L, que son los que nos interesan, la distancia entre los centros verticales y horizontales de cada uno de los tubos que van a componer este sistema. Entonces vamos a solucionar el problema. Primero, obviamente en el caso de estos problemas donde tenemos que calentar o enfriar por lo general un fluido, lo que nosotros necesitamos hacer es obtener un perfil de temperatura media. Recuerden que en este caso el aire va cambiando su temperatura y el vapor simplemente va condensando, por así decirlo. Ok, la temperatura M aire sería la temperatura media del aire y simplemente sacar el promedio entre la de entrada y la de salida, o sea, 58 grados Fahrenheit más 86 grados Fahrenheit. Lo que nos da una temperatura media del aire de 72 grados Fahrenheit. Bueno, las propiedades del aire a dicha temperatura son el Rho, que es la densidad 0,072 libra por pulgada, o sea, por pie al cubo, el valor de la conductividad térmica K, 0,0146 BTU hora grados Fahrenheit pie, el valor de la viscosidad 0,0444 perdón, libras por pulgada hora, y el valor de P sub R, que es el número de Brandt, tanto para la temperatura promedio como para la temperatura superficial de la pared, es de 0,070, o sea, de 0,71. Recuerden que este número es un número adimensional. Estas son a primera instancia las propiedades más importantes que necesitamos. Ok, sigamos. El objetivo que nosotros tenemos en el ejercicio es calcular el número de Reynolds. Necesitamos calcular el número de Reynolds porque necesitamos establecer una correlación para calcular el número de Nusselt. Y ese número de Nusselt nos va a dar el coeficiente convectivo del problema. Coeficiente convectivo interior el coeficiente convectivo interior no lo dan, claro, y el coeficiente convectivo exterior, que es el de los tubos, es el que en realidad tenemos que encontrar. Para encontrar básicamente el número de Reynolds, nosotros necesitamos encontrar la velocidad máxima. Recuerden que hay una proporción entre la velocidad y el área. Entonces, el flujo másico es la densidad por la velocidad por el área. Y si el área es mínima, entonces la velocidad tiene que ser máxima bajo ciertas condiciones. En este caso, el área mínima sería el área de flujo libre por longitud unitaria de tubos. Entonces sería como el espacio o área que queda entre cada uno de los tubos. La fórmula es T por L por ST menos D, donde T es el número de tubos por fila, L es el largo de dichos tubos, S sub T es la distancia horizontal, que en este caso también es la vertical para cada uno de los tubos, y el D sería el diámetro.
De esta forma, entonces, nosotros podemos calcular el área mínima, que nos da un valor de 0,833 pies al cuadrado, y el valor de la velocidad máxima, dándonos un resultado bastante grande que es de 533.586 pies por hora. Esa sería la velocidad que tiene el flujo. Teniendo la velocidad, entonces podemos calcular el Reynolds. ¿Cómo? Con la fórmula. El número de Reynolds será la densidad por la velocidad máxima por su diámetro, todo eso dividido en su viscosidad. El número de Reynolds en este caso es 36.050, perdón, aproximadamente. Cosa importante, como es un arreglo cuadrático, los valores ST y SL son iguales, o sea, su proporción o su relación es 1. Si lo dividimos, al ser los dos iguales, es 1. Entonces la correlación que tenemos que utilizar, o que podemos utilizar en este caso, es la descrita en la pantalla. El número de Nusselt es 0,27 veces el Reynolds elevado a 0,63 por el número de Brandt elevado a 0,36 multiplicado por el cociente entre el número de Brandt y el número de Brandt de la pared elevado a 0,25. Además, recuerden que el número de Nusselt es igual al coeficiente convectivo por el diámetro dividido en la conductividad térmica. Bueno, entonces tenemos todo, solamente hay que calcular. Recuerden además que los números de Brandt son iguales, por lo tanto la expresión elevada a 0,25 no es necesario que la calculemos, simplemente es 1. Cualquier número, 1 elevado a cualquier número por lo general es 1. Y entonces podemos calcular el valor de h sub c. El valor de h sub c nos da un valor de 62,12 BTU sobre hora grado Fahrenheit pie cuadrado. Sigamos. Aquí viene la parte que es un poco de suposiciones, donde uno tiene que hacer hincapié en lo que está haciendo. El valor de H sub C lo calculamos para hacer un circuito térmico equivalente, con la finalidad de usar la resistencia térmica equivalente a la resistencia total del sistema. Cosa importante es que al ser los tubos de un material que es altamente conductor, entonces su resistencia térmica es muy baja, de orden de magnitud mucho más baja que las resistencias convectivas. Por lo tanto, en este caso, por eso, porque decimos que el material es un conductor de calor, es que nosotros podemos despreciar esa resistencia térmica en la pared o en la pared de los tubos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa será la resistencia interna del tubo y la resistencia externa del tubo. Obviamente cada una de estas está en base a los diámetros y a los coeficientes convectivos. En este caso el valor de la resistencia por convección es más o menos simple, 1 sobre h por el área. 1 sobre h por área. El coeficiente h y el área están juntos en el denominador. De esta forma aplicamos lo típico. Recuerden que no es el área de la esfera, sino que es el área del cilindro, el área exterior del cilindro. Por eso la fórmula pi por d por l. Obteniendo unos coeficientes convectivos R sub i de 0,004 y R sub e de 0,06, donde R sub i es la resistencia interna y R sub e sería la resistencia externa. La resistencia total, obviamente, es la suma de ambas. Teniendo la resistencia total, nosotros podemos obtener una regla o una relación entre el calor por transferencia de calor, el calor que siempre hemos calculado, o temperatura dividido por la resistencia térmica, y la ecuación que se utiliza para el calor sensible, la masa, el flujo másico o la masa por la capacidad calorífica por la temperatura de salida del aire y la temperatura de entrada del aire. Eso es súper importante porque hay que hacer la distinción entre la diferencia de temperatura que utiliza la ecuación en el lado izquierdo, que es la temperatura de vapor menos la temperatura media del aire, y en el caso todo ese calor que se está transmitiendo en el sistema es el que estamos entregando a la masa de aire. Por eso al otro lado se utiliza la temperatura de la salida del aire menos la de la entrada del aire. Cosa importante que se me olvidó mencionar antes es que por geometría el número de filas es 20. Voy a volver un poco, por si alguien se quedó un poco inconcluso con al principio. Acá,
el valor T. El valor T es 20 y eso se saca de la geometría. Si ustedes quieren hacer calzar cuántos tubos hay en el tramo vertical, se van a dar cuenta de que la cantidad de tubos es 20. Ahora lo que nos están pidiendo es cuántas filas hay, y por cada fila hay 20 tubos. Entonces, al momento de llegar a este valor, nosotros tenemos que, en realidad es 20 veces el 20 tubos por la cantidad de filas, que serían la totalidad de los tubos. Como n es el número de filas de esta ecuación, y sería solamente la incógnita del sistema, entonces nosotros podemos calcularla despejando. Nosotros calculamos, nos da que el número de filas es aproximadamente 5,088 y hasta aquí podríamos dejar el cálculo si no fuera por que en el libro especifican que si la cantidad de tubos es menor a 10, entonces tenemos que hacer un factor de corrección para el coeficiente convectivo. En este caso, la relación está dada como hc sub n, que sería el coeficiente convectivo, más o menos real, por así decirlo, es igual a h sub c por 0,92. O 0,92 por el coeficiente que calculamos es el nuevo coeficiente corregido. Entonces esto nos genera un problema porque al nosotros volver a calcular el coeficiente convectivo, en realidad lo que estamos haciendo es cambiar ese valor. Y si volvemos un poco después, los valores de la resistencia externa de la R sub E utilizan el valor de H sub C. Entonces, al ser el valor de R sub E eh, muy sensible a un cambio del coeficiente convectivo, tenemos que realizar el proceso de nuevo, porque además la resistencia externa influye en la resistencia térmica total, y la resistencia térmica total influye en el valor de E. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar este 57,15, introducirlo nuevamente en la resistencia externa, calcular nuevamente la resistencia total, y con esa nueva resistencia total podemos calcular el valor de N. Si repetimos los cálculos con una resistencia térmica y todo de las resistencias térmicas, perdón, y todos los posteriores con el nuevo valor del coeficiente convectivo, se tiene un valor de n que corresponde a 5,5. Originalmente nosotros habíamos dicho que el coeficiente convectivo era mayor. En este caso, en realidad, lo que sucedió fue que el coeficiente convectivo era menor. Al ser menor, la cantidad de tubos que necesitamos es mayor. No alcanzó a ser una unidad, pero para asegurar los requerimientos del sistema, nosotros tenemos que decir en este caso que necesitamos 6 filas de tubos. 6 filas de 20 tubos. Y con 6 filas de 20 tubos nosotros estaríamos garantizando efectivamente que este sistema esté funcionando. Que este sistema funcione con los requerimientos que nos pedían. Lo dejaremos hasta acá. Obviamente este es un ejercicio hecho a la rápida, con los datos calculados y verificados, está todo en el libro también. Pueden variar un poco los datos del libro porque el libro tiende a aproximar algunas cosas, pero pueden revisarlo, es un ejercicio del libro Crate y justamente de la parte del banco de tubos. Cualquier duda la veremos al retorno de toda de todo lo que está sucediendo en la universidad. Que tengan buena tarde y en general buena semana. Hasta luego.